También quiero, en primer lugar, agradecer la oportunidad. Es mi caso, nunca había tenido alguna, posterior a mi salida de la administración, nunca había tenido una actividad que me permitiera platicar un poquito de lo que se fue haciendo, lo que se fue construyendo en esos años. Y la verdad es muy estimulante para mí poder volver a comunicar algo que en su tiempo me llenó de satisfacción y fue mucha bendición para mí, para mi familia, para todo lo que he tenido oportunidad de hacer después en la vida. Las oficinas estaban en la legendaria Lago Managua 50. El Lago Managua 50 surgió de la separación que hubo con la iglesia que manejaban las personas, los hermanos García, y se hizo se constituyeron en una nueva organización en ese espacio, en Lago Managua 50. A mí me tocó, yo recibí el departamento, bueno, yo le digo departamento, en ese tiempo era una agencia editorial. Yo creo que éramos unos entre 8 y 12 personas más o menos, y había algunos flotantes porque en los fines, ya cuando iba a ser el compaginado, contratábamos a más personas eventuales. Ahí estaba el hermano Florentino, que era el poste por muchos años de esa área. Él le enseñaba a todos a manejar todos los equipos. Y en el tiempo, pues fuimos deshaciéndonos de toda esa parte. Algunos se integraron a la propia administración, como por ejemplo el hermano Ricardo Martínez, que él llegó ahí como compaginador y acabó como diseñador. Él diseñó mucha de la literatura que se hacía en ese tiempo. ¿Quién más? Bueno, tuve a Saulo Toto, trabajó conmigo en los últimos años, y realmente yo recargaba en Saulo toda la administración y él aprendió todo. Y Saulo era de esas personas que decía, cuando yo le daba más trabajo, más hacía, y más trabajo, y más hacía, y en lugar de quejarse, él siempre lo agradecía, y pues fue un sucesor natural para estar ahí como director de comunicaciones. Pero más o menos yo tenía a gente trabajando ya no en el taller, sino en los proyectos que hacíamos. Por ejemplo, cuando hicimos el de la revisión del himnario, cuando hicimos el Dulces Alabanzas, se hizo la revista Juntos, la revista. Una de las aportaciones que yo siento que fue muy importante fue que siempre se había batallado con el tema de la comunicación. Entonces, cuando trajeron al comunicólogo, resolvimos bien padre el asunto. ¿Qué hicimos? Yo le dije al ejecutivo, hermanos, es que nosotros estamos editando una revista. Si la escuela sabática nos cuesta trabajo hacerla, integrarla y que no la paguen, el abogado, tesoros, amigos, discípulos, joyas, nos cuesta trabajo, y hacer otra revista, hermanos, no hagamos eso. Agarremos el informativo y ponlo en medio de la escuela sabática. Y le llega a todo mundo. Y entonces se hacían cuadernos gordotes porque publicábamos de todos los distritos. Sí hicimos algunos intentos, sí hicimos el intento del BID, el Boletín Informativo de la Iglesia de Dios, pero salía carísimo, costaba mucho. Incluso después de que yo salí de la administración, me llamaron para tratar de hacerlo en los tiempos del ministro Jacobo González y no se logró. El logotipo que yo heredé era un logotipo que era una B enorme, anchota, grande, y le habían insertado la P. Muy bien, porque daba la impresión de un papel y daba la impresión de una paloma y traía integradas las dos letras. Un magnífico logotipo. Entonces, como parte de la modernización, de la actualización, yo le pedí a Jorge Galván, que me hiciera una adecuación en la que, sin perder la esencia de esa idea, pusiera algo más de movimiento, más actual. Y entonces él como que hizo cortes del logotipo, lo amplificó y dio la impresión de que ahora el logotipo estaba aleteando, ¿no? Como la paloma que estaba aleteando para llevar el mensaje.
¿Cómo se enviaba la literatura? La literatura que yo mandé, utilizamos también el servicio postal. Teníamos en lo que es ahora el metro Tacuba, a espaldas estaba la agencia de correos y nosotros nos hicimos de una camioneta Ichiban y entonces ahí la poníamos hasta el tope porque no teníamos autorización para llevar esas dimensiones de material porque el papel es muy pesado. Y entonces lo llenábamos al tope, así, pero que nada más se vieran las ventanas y ahí íbamos con mucho cuidado. Ahí tengo una anécdota que, bueno, sin modestia, voy a decir que era yo un muy buen acomodador. Y entonces llegaban los muchachos, me decían, Mano Jaime, no cabe la literatura ahí en la Ichiban. ¿Cómo que no cabe? Claro que debe caber. No, no cabe, mire. Y entonces veía todos los bultos mal hechos, mal acomodados y literatura en el piso ahí afuera del lago Managua. Entonces, a ver, sáquenme todo. Y sacaban todo. Pásenme primero los grandes y pesados. Los acomodamos. Y después los ligeros y delgados. Y los acomodamos. Y entonces llegábamos con el nivel y perfectamente, ¿no? Lo que tememos era que las llantas reventaran de tanto peso, pero acomodábamos toda la literatura y todo se iba. Era un poco problemático los giros, que era la forma como nosotros cobrábamos, era muy problemático porque en ese tiempo Correos, bueno, no sé si actualmente, pero Correos era no le importaba. Les llevábamos con la literatura, se las llevábamos temprano, hacíamos el trabajo, trabajábamos ahí en Correos, no, organizábamos todo, se los poníamos por entidad, se lo acomodábamos todo, les llenábamos los formatos, ellos estaban así esperando y cuando acabábamos, se va pasado mañana. Y no, esto no puede ser, o sea, todo el esfuerzo y era muy complejo, problemático, caro, no sé si ya lo resolvieron, pero esa era la manera como distribuíamos llegamos a distribuir un promedio como de 800 paquetes y le dábamos servicio a nosotros. Yo creo que recibimos unas 180 direcciones y terminamos con 600 direcciones diferentes a las donde mandábamos la literatura. Bueno, yo vengo de la Fraternidad Juvenil Cristiana, cuando en los años 80 me invitaron a trabajar en una iglesia local, allá en la iglesia de Tacuba. Y me tocaba a mí apoyar al director, pero como el director trabajaba los sábados, pues yo tenía realmente que dirigir. Y me di cuenta que me encantaban los jóvenes y me di cuenta que me encantaba la comunicación. Y entonces, por el mismo trabajo, recuerdo que el hermano Noé Hernández Venegas en aquel tiempo era jefe de sector, me llamó para trabajar con él. Y después el director distrital, que en ese tiempo era Héctor Cruz, me invitó a trabajar en la distrital. Y después en el siguiente etapa, en el siguiente escalón, me invitó el hermano Manaén Alonso a trabajar en la parte nacional. En ese tiempo nos dedicamos a organizar eventos, hicimos muchas actividades en las que se involucraba a los jóvenes de una manera diferente. En los años 70, que por cierto tengo un hermano que se llama Daniel, que fue director nacional de los jóvenes, organizaban algunos eventos y se hacían en Huastepec y eran un clásico. Pero consistía, y era lo más importante, los juegos de básquetbol, los deportes, y en las tardes se hacía un culto. Y ese era el Congreso de Jóvenes. Y bueno, estaba bien. Nada más que a mí me parecía que era mucho tiempo de tener a la gente como para no trabajar más el mensaje, el contenido, ¿no? de la iglesia, de lo espiritual. Hice un cambio totalmente diferente al que se venía manejando y entonces empezamos a organizar eventos que saturábamos todo el tiempo, todo el día tenían que estar los jóvenes puestos en un congreso, incluso trabajábamos toda la noche en veladas y hacíamos muchos eventos, muchos eventos.
Mi tesis profesional, cuando me tocó hacerla como licenciado en Relaciones Públicas, se llamó Evento de Organización de la Conferencia Nacional Familiar de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y de ahí surgió también un manual de eventos. Entonces, nunca le di difusión y procuré hacerlo, pero trae ahí algunos consejos de todo lo que fuimos recabando. Entonces, en esa etapa que tuvimos de trabajo, un buen día yo estaba trabajando en Teléfonos de México, era dibujante y trabajaba a 2 cuadras de la iglesia. Entonces le pedí permiso al hermano Álvaro de que me dejara vivir ahí, pues a 2 cuadras. Y entonces me dejó vivir ahí en las oficinas y lo empecé a ayudar en cositas que él me encargaba. Como yo era dibujante y trabajaba con el pantógrafo y otras herramientas de aquel tiempo, me dejó algunas tareas y le gustaron algunas cuestiones. Y como yo traía ya el antecedente de la organización de eventos, un día me dijo en julio, cuando ya había terminado el concilio del 89, me dijo que sí me podía hacer cargo de los jóvenes. Yo tenía un muy buen puesto ahí en Teléfonos de México y decidí renunciar y me cambié para ser director de la agencia editorial. Lo primero que sucedió es que el hermano Álvaro me dio la oportunidad y la libertad de hacer muchas cosas. Yo le dije, hermano, ¿por qué no hacemos más que una agencia editorial? Hacemos una agencia de comunicaciones, en donde ataquemos todos los sectores de la comunicación, utilicemos voz, utilicemos, bueno, como para reírse, porque utilizamos el cassette, que pues ya muchos ni siquiera ya lo conocen, ¿no? Ni supieron que existió alguna vez una cosa que se llamaba cassette, que ponía uno en las grabadoras, y que pudiéramos utilizarlo para muchas cuestiones. Pero en aquellos años no había tantos recursos, sobre todo económicos. Entonces, en lo que yo asimilaba cuál era la mecánica de la editorial, pues sí pasó algún tiempo y entonces tuve la oportunidad de conocer mucho de la iglesia y de muchos pastores, muchas iglesias, y puedo decir que incluso personas que no coincidían conmigo en lo más mínimo, en mi forma de administrar, en mi énfasis, porque todos los folletos que estaban hasta ese momento y que fueron útiles también en su momento, eran doctrinales. Entonces, yo me encontraba con algunas cuestiones. Por ejemplo, como anécdota, algún día fuimos a hacer ministerio carcelario. Y resulta que me pongo a ver y digo, a ver, ¿cuáles folletos puedo yo tomar para que le lleve yo a los presos y puedan ser como un medio de evangelización, para que les lleve el mensaje? Y entonces revisaba que Halloween, que el Día de Muertos, que puntos doctrinarios contrarios a los que, porque ese era un distintivo de nosotros, que teníamos una doctrina que la contrapunteábamos con todas las demás denominaciones, y entonces hicimos folletos de esa naturaleza. Entonces, yo insistí mucho en que el Departamento Nacional de Evangelismo nos proveyera todos los contenidos para hacer nuevos folletos con nuevos diseños, con nueva presentación, nuevos papeles, nuevas tecnologías, todo bien, pero fue realmente tiempos complejos, tiempos difíciles, y lo que sí pudimos hacer fue desarrollar otros folletos un poquito más evangélicos y también hacer énfasis en todos los contenidos de las publicaciones se hicieran con énfasis evangélico. Incluso me tocó participar ya con el hermano Ramón Ruiz en una nueva generación. Hicimos algo que se llamó el Plan Nacional, y en el Plan Nacional hicimos unas carpetas que les pusimos un calendario, el desarrollo de las actividades, y se los dábamos a los pastores. Íbamos a los distritos, a mí siempre me aventaban por delante para el culto del viernes, me tocaba compartir, y después me decían, y quiero que te quedes porque quiero que escuches a todos los hermanos y veas cuáles son las necesidades de la iglesia respecto de tu departamento.
Y ahí yo escuchaba de todo, ¿no? Oye, hermano, no me llegó completa. Oye, hermano, que yo quisiera esto, etcétera. Y entonces eso fue padrísimo porque yo tuve un conocimiento muy directo, un encuentro muy directo con la gente, y entonces me di cuenta de sus necesidades. Entonces desarrollamos tengo una anécdota del organizador. Así le llamábamos, era un calendario hecho cuadernillo. Yo lo usaba cuando organizaba eventos, que agarraba una hoja, un cuaderno tamaño carta, que no recuerdo cómo se llama ese tamaño, y lo dividía en los cuadriculado y lo dividía en los meses. Y así me organizaba y me caía muy bien, y lo hacía muy bien. Ahora ya hay Outlook y cosas de esas, pero en ese tiempo no. Y entonces decidí ponerlo hacerlo así, para dárselos anualmente a los pastores y ellos organizaran sus actividades. Y se me ocurrió que como ellos trabajan realmente sábado y domingo, los fines de semana son los días en los que ellos trabajan, en lugar de poner empezar con el domingo, empecé con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y después el paquetito de sábado y domingo. Pues no, hombre, hubo una interpretación muy mala de eso y dijeron, el hermano Jaime está cambiando a la iglesia, nos está haciendo que el domingo sea el séptimo día. ¡Oh, Dios mío! Nada de eso era la intención, realmente era una cuestión práctica, pero tuvo mucho resonancia, ¿no? El énfasis que yo tuve cuando yo recibí la verdad presente fue un énfasis de comunicación. Me interesaba más la comunicación que la parte editorial, que la parte de la producción de las publicaciones. Yo decía que eso lo hagan los proveedores y nosotros nos ocupamos en lo que tiene que ver, porque es demasiado. O sea, la elaboración, como creo que a mis antecesores también les tocó esa época, en la que uno tenía que recabar los escritos. Los escritos siempre venían de gente voluntaria. Era un problema, porque la gente voluntaria no tiene esa dedicación que pudiera tener de manera pagada para que se dedicara a hacer eso y nada más. Tenían sus trabajos, sus oficios y hacían lo que fuera, y a nosotros nos regalaban su tiempo libre, pero cuando nosotros los necesitábamos, ya teníamos que hacer los paquetes para mandar y nosotros apenas estamos recibiendo los artículos del abogado de la Biblia. Era tremendo, ¿no? Porque sí había quien quería escribir, pero nosotros necesitábamos escritos con un carácter más, menos doctrinario, pero más evangélico, y entonces no había mucho, no había quien escribiera. Y entonces batallamos bastante con eso. Fue un signo de la verdad presente, de siempre pelear con esa parte de que los escritores nos dieran los escritos a tiempo. Yo no sé si actualmente se tiene ese problema, pero en aquellos días sí constituía un problema. Yo le decía al hermano Ramón, oye Ramón, es que perdón la familiaridad, pero fuimos grandes amigos y bueno, seguimos siendo, pero ya no lo vemos. Pero decía Ramón, ¿por qué no obligas a Evangelismo que te dé 2 folletos mensuales, a Educación Cristiana que te dé un artículo o 2 del abogado de la Biblia, a Femenil un artículo de la Femenil, a Varonil y así, ¿no? Que cada sector se ocupara de una parte. Y yo decía, eso hasta les conviene porque son medios de difusión. Y entonces, como yo traía esa escuela de las relaciones públicas que se encarga de la información corporativa de las organizaciones, pues entonces yo decía, esto hasta les conviene a ellos porque difunden lo que ellos quieren, hacen presencia, lo que llaman ahora, harían comunidad. Pero se batallaba bastante con ese detalle. Y a mí, yo no me sentí muy identificado con la cuestión editorial en el manejo de máquinas y en el manejo de papeles y proveedores y todo eso. E hice un análisis y lo presenté al ejecutivo y les dije, deshagámonos del taller y hagamos mejor un estudio de grabación, porque un estudio de grabación tiene más efecto. Yo como que ya estaba viendo al futuro y decía, el papel va a pasar y nos vamos a convertir en una nueva dimensión
de cosas que tienen que comunicarse, de contenidos que tienen que comunicarse y que tienen que ser más efectivos. Como a mí me tocó la transición, una de las máquinas que yo recibí cuando el ministro Toño Loza me cedió la dirección del departamento o me heredó había una máquina Composer. Y en esa máquina Composer, en efecto, la hermana Esther tenía que tipear toda la escuela sabática, los artículos, le tenía que dar por seccioncitas a todo lo que tenía que tener los contenidos de los cuadernos de niños para que Jorge Ramírez hiciera una especie de collage, lo pegara y después hacíamos negativos y utilizábamos toda esa tecnología. Era mucho trabajo. Entonces yo le decía, ¿por qué no hacemos mejor cosas que tengan más alcance, que sean más fáciles de hacer, más fáciles de difundir y que a la gente le lleguen en vivo? Y entonces lo convencí y hicimos algunas cosas. Por ejemplo, él editaba mensualmente un cassette en donde grabábamos un mensaje del Ejecutivo y le llegaba a la gente con la escuela sabática. Y entonces esa le dio la oportunidad, en ese caso a la nueva administración, de difundir una nueva perspectiva de la Iglesia, y se ayudó con el Plan Nacional y se ayudó con muchas cosas que se estaban modernizando. Dentro de las cosas que también hicimos fue, por ejemplo, hicimos un juego de mesa que se llamó Éxodo, lo hizo el hermano Moisés Villagrán, y con él se jugaba en las iglesias para que era una especie de maratón y serpientes y escaleras, así una combinación de esos dos juegos, pero con preguntas bíblicas y con un contexto totalmente con el tiempo, con la época del Éxodo. Una ocasión, y esta anécdota está así para que quede en nuestro documental, es que alguna ocasión fuimos a visitar a unas iglesias. Lo malo es que no recuerdo si fue en Puebla o en Chiapas o en qué lugar fue, pero nos encontramos con que los hermanos tenían el himnario, pero no conocían la música del himnario. Entonces ellos le inventaron la música a los himnos. Y para nosotros fue un shock, si tienen su propia música, pero nos pareció de lo más creativo, ¿no? O sea, dijimos, esto es lo máximo en deseos de adorar a Dios, ¿no? Es una expresión increíble de alabanza. Y entonces fue que se nos ocurrió hacer cassettes con las pistas de los himnos del himnario. Y le encargué al hermano David Toto que me tocara, que me los grabara, íbamos, los mandábamos con un maquilador, los reproducíamos. En algún tiempo sí tuvimos nuestras máquinas reproductoras de cassette ahí mismo en la iglesia, pero eran caras, las composturas eran muy, muy caras, y entonces se componía y entonces decidíamos y lo mandábamos con proveedores y entonces también hacía lo mismo, les ponía un cassette de los himnos del himnario y ahí tenían que recibir, y entonces todo mundo tenía los himnos del himnario y podían utilizarlo, y era muy satisfactorio ir a las iglesias que no tenían organista, que no tenían órgano, y entonces ponían su cassette y se ponían a cantar. Y eso era pues una parte que nos daba mucho gusto, mucha satisfacción. También hicimos un pequeño estudio de grabación donde hacía las grabaciones primero el hermano Ramón, pero después empezaron a llegar otra clase de grabación. Hicimos un coro de niños, bueno, no hicimos, sino alguien hizo un coro de niños y fueron a grabar ahí, hicieron su cassette. Un hermano que me acuerdo de él, yo no sé si todavía ande por ahí dando guerra, pero era sumamente inquieto, Simón Ferrari, y otro hermano que se llamaba, no recuerdo su nombre, pero también hicieron sus cassettes ahí. Y era la manera como se difundía. Y yo pretendía que esa fuera la forma. Yo le decía, yo quisiera que llegara un momento en que no les mandáramos impresos, sino les mandáramos cassettes. Y entonces los hermanos pudieran poner el cassette y pudieran interrumpir y tuviera la misma función. Pero no cuajó esa idea mucho, pero se quedó ese antecedente de querer hacer de comunicaciones, más que una agencia editorial, una agencia que realmente difundiera todos los aspectos que tuvieran que ver con el mensaje de la iglesia, del mensaje del evangelio. Entonces, yo convencí al Ejecutivo
de que no fuera una agencia editorial, sino que fuera un departamento nacional de comunicaciones. Y le dije a Ramón, ¿por qué no me insertas en ese sector, en ese nivel, para que nosotros podamos? Y él dijo, va, y me puso pues nueva chamba, ¿no? Y entonces nos puso a todos los directores nacionales, acompañábamos al Ejecutivo en sus giras. Lo que antes hacían nuestros héroes de manera solitaria, él nos obligó a hacernos. Íbamos con paquetes completos. Llegaba un momento en que nos dividían por, a ver, tú que eres el de literatura, te vas con el de literatura, tú con los jóvenes, tú con pat. Y entonces en un día, una iglesia en la que se juntaban las iglesias de sector, no, hombre, era una bendición enorme porque lográbamos en pocas horas, en un día, dar un mensaje de motivación, de contenido a todas esas iglesias. Y eso ayudaba bastante a la iglesia, a su desarrollo. Y entonces pasó un periodo que yo llamaría, con modestia, de profesionalización. O sea, sí lo que hacíamos, que estaba muy bien, pero que lo hacíamos muy artesanal, pasó a otro nivel. Y entonces organizábamos la comida, organizábamos los hospedajes, organizábamos la ambientación, organizábamos la panorámica, y eran unos eventos en los que ya no teníamos el problema de que fallaba el sonido, de que no había sillas suficientes, de que no había dónde recargarse, de que no había control. Le poníamos sus gafetes, sus nombres en las mesas, les dábamos sus carpetas personalizadas, usábamos, ¿cómo se llama? Para que pudieran identificar quiénes comían adentro, quiénes comían fuera, y hacíamos toda una organización que incluía audiovisuales, a mí me tocó la época del retroproyector. Antes se usaban, imagínate desde cuando estoy hablando, de cuerpos opacos, ponías una hoja y te la proyectaba. Después el retroproyector, que eran negativos, te la proyectaba. Después usábamos el de carrete, el retroproyector. Después, hasta que llegamos al PowerPoint, que fue el que ya fue, ya con otros programas ya más actuales, el que nos ayudó para proyectar. Pero sí logramos, por ejemplo, algunos de los cultos, proyectarlos no a tiempo real, pero muy cercano, porque los desarrollábamos, los íbamos grabando por pedacitos y los subíamos a YouTube. En aquel tiempo que YouTube era una cosa todavía desconocida, pero algunas iglesias sí los pudieron ver. Y eso era parte del enfoque que yo tenía. Entonces, por eso yo hasta le pido disculpas a Toño, a Luis, de que desmantelé el taller por mi falta de enfoque. O sea, no era yo tan bueno para administrar esa cosa como ellos lo fueron, y las necesidades que yo veía eran diferentes. Entonces, pues yo tenía la dirección, cambié el enfoque, traté de ser más cercano al ejecutivo, y entonces eso me permitió hacer proyección de nuevas cosas, nuevas formas de vivir la comunicación, que fue lo mío durante todo mi proceso. Y entonces a mí me gustaba bastante, o sea, para mí la comunicación lo es todo. Entonces, pues Dios me permitió tener esa relación con la iglesia a ese nivel, y hice todo lo que estuvo en mis manos. Hay un adagio comunicacional que dice, si no sale en la tele, no pasó, ¿no? Entonces, la aspiración, yo no digo que sea necesaria, yo digo que es indispensable, y que la aspiración es, lo digo desde mi perspectiva como relacionista público, es acaparar la atención de los medios de comunicación. Queremos atraer la atención, y la manera de hacerlo es publicar en todos los medios posibles, por voz, por texto, por imagen, por video, por cualquiera que sea, difundir nuestro mensaje y utilizando los medios de comunicación. Una agencia como la que no conozco demasiado, pero ya con esta entrevista pues me doy una idea de que ustedes están conformando una tecnología que tarde o temprano va a hacer que, si no es que ya está pasando, el ejecutivo, los sobrevividores y los pastores van a voltear y les van a decir, hermano, déjeme producir
o produzcanme un mensaje. Quiero esto, quiero este mensaje, quiero inaugurar, quiero esta conmemoración, quiero esta campaña de evangelismo, quiero este mensaje a unos deudos, quiero todo es comunicación. Entonces, sin la comunicación somos nada. La comunicación es la herramienta que Dios nos da para difundir. Entonces, tenerlo es no solo bueno, no solamente necesario, es indispensable y es lo mejor que podemos hacer. Es muy emotivo para mí participar de esta actividad en este momento, porque cuando yo dejé de ser director de proyectos, fui 9 años director de comunicaciones y 2 años director de proyectos. Cuando yo dejé la administración, decidí dedicarme a lo que actualmente hago como consultor de empresas. De ese tiempo a la fecha, no había yo sabido nada de lo que estaba pasando por la comunicación que tengo con mis amigos y todo dentro de la iglesia, pero fuera de eso no había habido una... Y para mí, nuestra historia es muy importante. Entonces, tenemos que hacer cosas mejores, tenemos que hacer contenidos mejores, tenemos que atraer la atención de los públicos. Si se dan cuenta, Jesús atrajo la atención de las multitudes. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Tenemos que llamar la atención de las multitudes. Tenemos que ser tan atractivos que nos llamen de las estaciones de radios. Yo pensaría en la televisión. Tenemos que apoyar a todos los que quieran editar, a todos los que quieran producir. Debemos de hacer cursos para ellos, para que puedan hacer y replicar la verdad presente. No como un ente individual, aislado, solo, que produce todo. Yo les doy esa recomendación en estos 65 años. Repliquen el departamento, el área de la verdad presente en todos los distritos, en todos los sectores y en todas las iglesias. Porque el mensaje tiene que llegar y nosotros vamos a ser minúsculos, vamos a ser menospreciados en un mundo que está lleno de una oferta religiosa muy importante. Entonces, yo les diría que la emotividad que yo siento en este momento, lo bonito que yo siento de estar platicando todo esto contigo, Josué, me llena de emoción y me hace dar estas recomendaciones. Atraigan a los públicos, gánense presencia en este estrato, se llama posicionamiento, el espacio que ocupa la gente en la mente les decimos consumidores. Ahora ya no se llaman consumidores, se llaman comunidad. Hagamos comunidad y entonces expandamos el evangelio.